estamos en un tsunami constante de cambios en que el talento está alineado con unos valores, con unas necesidades muy diferentes. Hay todo digamos que un entorno intergeneracional que está marcando mucho las necesidades y valores de cada una de esas generaciones, cómo se relacionan, cómo intercambian, cómo trabajan juntas, y es muy importante que haya una conexión y una interacción entre todas ellas. De una manera o de otra, como líderes y gestores de talento, os impacta lo que está pasando en el entorno y lo que está pasando en términos de fidelización de ese talento. Yo diría fidelización, atracción, porque no me gusta el concepto retención, lo he hablado muchas veces, pero retener es encarcelar y el talento no se encarcela, el talento se enamora. El líder no tiene cargo. Yo no sé si esto os suena. No es un título mío, obviously, es un título de Robin Sharma. ¿De qué nos habla él? Nos habla de que el líder está cambiando. O sea, un líder sin cargo significa que es un líder que es transversal, un líder que está donde están las personas, donde está el talento. Y eso pasa por un autoconocimiento y una autogestión de nosotros y nosotras mismas como líderes. Significa que tenemos que pasar la barrera de decir, estoy aquí con un enfoque a resultados, con un enfoque absolutamente rojo, es decir, voy a alcanzar, ¿no?, un rendimiento que sí, evidentemente las empresas no son ONGs todas, ¿no?, pero dentro de esto las personas son las que capacitan a una organización para llegar a unos objetivos, ¿no? Y de qué manera ese líder necesita tener seguidores. Si un líder no tiene seguidores, no es líder como tal. Entonces, a mí me encanta ese concepto de un líder sin un cargo, porque es un líder que está ahí, ¿no?, empatizando, aplicando esas 7 habilidades de las que nos habla Daniel Goleman y realmente forma parte de su equipo. ¿Y por qué hablamos de los retos de la flexibilidad laboral? Porque un 66% de personas, según un estudio de Randstad, dice que necesitan, o sea, que es necesario y vital para sus valores y para su vida tener una alineación entre su vida personal y profesional. Y para que eso pase, necesitamos que haya una flexibilidad, pero una flexibilidad no solo entendida por parte de la empresa, sino también por parte del trabajador, porque esa flexibilidad supone que hay momentos y entornos en los que el trabajador necesita más flexibilidad por motivos personales, por motivos de salud, por motivos de formación, de transformación de su propio talento, pero a veces la empresa también necesita esa flexibilidad. ¿Qué ocurre si una empresa está con un deadline y una fecha de proyecto que tiene que entregar en 2 semanas? Pues que ahí hay que ir a full, ahí hay que poner toda la carne en el asador, como se dice, ¿no? Entonces, es muy importante que demos, ¿no?, esa visibilidad a esa parte de flexibilidad. Pero hablaríamos de flexibilidad salarial, de espacio de trabajo, funcional, ¿vale?, que es esa flexibilidad operativa, ¿vale?, como tal, o flexibilidad, digamos, en el entorno también de plantilla, ¿vale? El entorno de plantillas más o menos grandes. La flexibilidad tiene muchos puntos a favor, otras desventajas. Entre los puntos a favor, evidentemente, están los resultados, esa parte de productividad que os decía, una reducción de la desvinculación y el absentismo. O sea, hay una serie y una mejora sobre todo del clima laboral. Pero de cara al talento y de cara a las personas, es sobre todo esa parte de conexión y de permitirnos tener el tiempo personal que necesitamos tener como personas, ¿vale? Con una familia, con un entorno o con una parte de necesidades personales. Humanización de la tecnología. Estamos en medio de la 4ª revolución industrial, que se le llama, ¿no?, la revolución de la industria 4.0. Acabamos de pasar un Mobile World Congress y un 4 Years From Now y nos lo recuerda. Es que ya podemos vivir en una casa automatizada. Estuve en una demo de la Generalitat donde era la relación entre una hija y un padre. El padre enfermo en casa y un robot, un androide, cuidaba a su padre mientras ella estaba trabajando.
lo cuidaba, lo llevaba al médico, o sea, espectacular ya el nivel en el que estamos de tecnología. Con lo cual, esa robotización de nuestras vidas está ahí. O contamos con ella o no, pero vamos a ser más bien nosotros los que nos vamos a quedar fuera, ¿vale?, de ese contexto en el que estamos. La tecnología nos permite, ¿vale?, avanzar, nos permite tener más tiempo de calidad, y el hecho de que desaparezcan una serie de puestos de trabajo significa que nos va a permitir crecer en otros que nos suponen más talento, más creatividad, más visibilidad realmente de lo que son los dones y el propósito que tiene cada persona hoy en día, ¿vale? Así que, welcome technology in our lives. Estamos en una era en la que el equilibrio es necesario, pero no estamos ahí todavía. No tenemos un balance y un equilibrio de género. La pandemia ha dejado evidencia que las habilidades más inherentes en el sector femenino y el liderazgo femenino son más inclusivas, son más empáticas, son un tipo de liderazgo, ¿no?, mucho más, no me gusta decirlo humano, porque los hombres también tienen una parte también muy femenina, ¿no?, si la dejan desarrollar, pero sí que es un liderazgo muy próximo y muy necesario para la era en la que nos estamos moviendo. Entonces, esa diversidad e inclusión es muy necesaria, y no es una cuestión de RSC, no es una cuestión de cumplir unos números, ¿vale?, que nos obliga, Agenda 2030 o normativas las que sean, sino que tiene que ver con un tema de valores de la organización y un tema de decir qué quiero yo para mi equipo, ¿no? Y no significa que tenga que ver más mujeres que hombres, pero dejemos que el talento femenino brille. La escucha activa, esta me encanta. Nos permite conectaros más y mejor, vosotros como líderes y como personas. Yo llevo 30 años, empecé muy jovencita liderando equipos. Y era muy duro, porque al principio, evidentemente, seguir a una chica de 22 años me costaba mucho. Pero sí que me di cuenta a lo largo de la trayectoria profesional que todos tenemos muchas luces y sombras, muchas áreas de mejora, muchas áreas de transformación, porque todos somos humanos, pero que al final, si escuchas al talento que te rodea, es el que te marca el camino por donde tienes que ir. Luego puedes buscar a expertos, mentores, cursos, programas de aquí, de fuera, lo que quieras, pero necesitas escuchar a las personas que te rodean. Primero, porque te conocen y porque se establece una relación que es personal y profesional. Y esas personas, si realmente te aprecian, te van a dar su punto de vista. Y a veces no nos gusta escuchar como líderes y gestores de talento, pero son personas que nos ayudan a evolucionar y a cambiar, ¿vale? Y esa escucha pasa porque a veces en nuestro entorno nos cuesta mucho, pero también le tenemos que decir a la empresa, oye, que aquí hay un equipo y hay un talento que no está conforme, que no está de acuerdo con lo que estamos marcando, que no hay unos valores personales y fundamentales alineados con lo que la dirección y la estrategia está marcando. ¿Sí? Y esto es hoy en día lo que llamamos People Analytics, que nos permite la tecnología, ¿vale?, analizarlo, pero que hay mucha desvinculación, mucho estrés, ¿vale?, por parte de los equipos por culpa de esa desvinculación y por culpa de no escuchar a las personas. Entonces, espera, empezamos contigo. Baby Boomer, ¿vale? Baby Boomer generacional. Explícanos tu trayectoria, tu relación con el talento, cómo lo ves y enfócanos un poco ahí en esa parte tuya de trayectoria. Pues nada, empiezo muy rápido y además encarando ya lo que es una de las primeras tendencias. Yo estudié ciencias en la Universidad de Barcelona, se me daba bien la programación y me fichó Philips, ¿conocéis la Philips? Y me pasé 30 y tantos años trabajando en Philips en el área de innovación. Lo que es interesante es ver que lo que es el proceso, lo que era en que entré en una compañía que era totalmente diferente de lo que pasaba en el sur de Europa. La mentalidad calvinista del norte de Europa cambia totalmente a la que tenemos nosotros con la mentalidad judío-cristiana, y con la mentalidad calvinista es aquello de la meritocracia a tope.
me hicieron rotar por todos los departamentos de la organización para saber y conocer cómo se trabajaba en todos los departamentos, y encima, para más INRI, lo que me dijeron es: así sabrás como líder, cuando llegue el momento, qué podrás exigir a los demás y qué no podrás exigir a los demás. Por lo tanto, el juego estaba dado. Es muy importante, sobre todo, empaparse de, como decía Peter Drucker, que una organización no puede sobrevivir al futuro si los trabajadores pueden entender y aplicar los valores corporativos en el corto plazo. Y eso es lo que fue el camino para empezar con el tema del talento. La figura del aprenent, para que nos entendamos. Total, que pasé por todos los departamentos. Esto es un tema que es realmente frapante. Evidentemente, cosas pasaron, las organizaciones van cambiando y la mía pasó por crisis. Y siempre se apostó en la hora de reconversión, que yo me acuerdo que era la gran reconversión de la compañía, la Philips, en los años 2000, era pasar de una organización pensada en la fabricación de productos, pasarla a apostarla por el conocimiento. ¿Qué pasó ahí? Pues que se tenía que reformular la figura de un project leader. Mi trabajo era preparar equipos de innovación. Y ahí es donde cayó una de las herramientas importantes, que era la perspectiva Agile. La perspectiva Agile, sobre todo lo que está postulando, es que la figura de un project leader debe estar bien nutrido de elementos de interaccionar y facilitar el trabajo de los demás. ¿Cómo lo resolvimos? Pues sencillamente estuvimos 2 años preparando a un cuerpo de élite de facilitadores, un train de trainers con estas metodologías, que procuraron que se cambiara el chip en compartir el valor del conocimiento. Esto es ya la primera de cambio que os dejo caer, sobre todo porque estos conceptos, y estoy hablando de ya hace 20 y tantos años, los tenemos aquí delante. Sobre todo es liderazgo ágil. Yo quería remarcar, a nivel de herramienta, Yolanda, quería ir por la parte de diversidad e inclusión, que has mencionado antes como uno de las tendencias, ¿no? La diversidad e inclusión más allá del género, entendida desde toda la parte de LGTBI, toda la parte de capacidades diversas, toda la parte de interculturalidad, intergeneracional, y es algo que a día de hoy las empresas lo que les está pasando es que tenemos que hacer un plan de igualdad, necesitamos tener los datos ahí mostrados, pero luego en el día a día no cala nada de todo esto. Seguimos siendo poco diversos en nuestro lenguaje, en nuestros sesgos, en nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Entonces, a nivel de herramienta, lo que estamos haciendo ahora con las organizaciones es involve, que decimos, ¿no? Es la co-creación, que sean los equipos quienes co-creen el propio plan, conducido por expertos, ¿no? Yo utilizo mucho Manual Thinking, que nos conocimos también a raíz de esta herramienta que utiliza metodologías del Design Thinking. Entonces, lo que hacemos es que los propios empleados co-creen el propio plan de diversidad e inclusión a partir de las diferentes ejes. Cosas que nos han funcionado: crear comisiones de trabajo. Comisiones de trabajo que cada comisión, dentro de la comisión donde hay un champion o un Scrum Master, ¿no? O un Project Leader, que decía Pera, que esta persona lidera a un equipo cross de gente de marketing, de logística, de quien sea, gente que le emocione el propósito de la diversidad y la inclusión. Y luego, desde diferentes ejes, se van aterrizando las diferentes iniciativas. Yo estoy en intercultural, pues yo estoy en el LGTBI, y lo que hacemos es que ellos digan, vale, ¿y qué hacemos? Entendiendo de que somos algo local o global o dependiendo de la naturaleza. Cuando nos compra el proyecto en el minuto -1, lo importante es empoderar al equipo motor, empoderar al Champions, darle horas de trabajo dedicadas a este proyecto cross, que no sea un más a más, porque si no nos tiramos por suelo toda la parte de conciliación, flexibilidad, burnover, ¿no? Por tanto, hay que decirle, tú vas a ser el Champions de esto, o incluso hacerlo participativo. Vamos a lanzar esto, ¿quién quiere postularse? Esto lo acabamos de hacer en una empresa muy grande, una multinacional. Se nos ha apuntado hasta el apuntador. Una barbaridad. Entonces, bueno, darles herramientas de cómo trabajar y colaborar es importante, como decía Pera, enseñarles maneras de colaborar. Y sobre todo que la consultora, en este caso que somos nosotros, no tomar un papel protagonista. Pues entonces es como ser demasiado paternalistas, ¿no? Y dejar que ellos sean quienes piden, propongan, y simplemente les vas guiando hasta que te sales.
y de manera bimensual vamos llegando y les inspiramos, les damos una talk o revisamos las necesidades que tienen. Sobre todo con el tema de flexibilidad laboral, sobre todo, porque ahí vamos a jugar con lo que serían las tres componentes. El talento tiene conocimiento, el talento se habla de habilidades y el talento se habla de actitudes. Lo que comentaba Susana, hay que trabajar y aplicar las cosas. ¿Y cómo los manejamos? Lo que sí que es cierto es que la flexibilidad laboral lo que obliga sobre todo a que el trabajador, el participante de los equipos o los proyectos, sobre todo tiene que ser consciente de que tiene que tener una mentalidad de crecimiento. Que yo estoy aplicando constantemente de lo que me van diciendo que haga o que tengo que proponer y sacar lecciones aprendidas. No sirve la mentalidad fija de, como decía Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Apretar tornillos. No va de esto. Va de cerrar el ciclo del conocimiento. ¿Qué herramientas podemos aplicar aquí en temas de liderazgo ágil? Sobre todo lo que se llama los conceptos de relearning. En el MIT, cuando hablamos con Lego Serious Play, una de las herramientas que nos ha hablado, como herramienta, el relearning obliga a que el participante muestre a los demás microcápsulas de qué ha entendido, mostrarlo a los demás mediante manual thinking, legos, metáforas, lo que haga falta para que sobre eso haga su propia retrospectiva individual y grupal. Cerrar el ciclo de conocimiento. Y no solo para decir qué he aprendido de un examen que me hayan puesto, no. Cómo has hecho las cosas a nivel de habilidades y cómo lo has hecho también a nivel de actitudes. Mira, ¿en qué se tangibiliza este relearning? Explícalo bien, que es muy interesante. Sí, sobre todo se tangibiliza sobre todo en empoderar a la persona, tener un entorno psicológico seguro donde se comparte, como he dicho anteriormente, el valor del conocimiento y sobre todo tener el derecho a equivocarse y a manejarse en resituar la persona, el equipo, los proyectos e inclusive la propia organización. Por poner algo, un ejemplo muy divertido fue el propio grupo del círculo del liceo. A la hora de hacer una revisión estratégica de cómo estaban haciendo las cosas después de lo que fue la refundación, después de que se había pegado fuego el liceo. Total, que la reflexión era sobre todo traer lo que se llama un outside in, es decir, dime lo que estás viendo fuera y compártelo con los demás y de qué manera tú te puedes resituar en un nuevo entorno de trabajo. Y esto lo hicimos con Lego Serious Play y con Manual Thinking. A mí lo que me parece muy interesante también es cuando habláis de herramientas, ¿no? La capacidad de integración de distintas herramientas. A veces pensamos que no, es que para esto solo lo resuelvo con esto, ¿no? ¿Verdad? No, de hecho, una cosa muy interesante de las herramientas, y ahora le doy paso a Susana sobre todo, es que tenemos en el mundo de la innovación tenemos unas 250 herramientas. Son herramientas para jugar con números, para manejar personas o bien para manejar ideas. Pero ¿qué pasa si las categorías las cambiamos si vamos a trabajar en posicionar individualmente o en grupo a la hora de interaccionar? Es lo que se llama el pensamiento divergente y el convergente. Y esto en Agile funciona muy bien. Espacio para que la gente se posicione y espacio para que la gente trabaje en equipo. Has dicho algo muy interesante, ¿no, Yolanda? Y es que las herramientas al final son un medio y no hay una herramienta que te soluciona, ¿no? Cuando vamos a ver a un cliente, te expones su necesidad, al final, no decir, te voy a hacer un Lego Serious Play, no, ¿qué pain tienes? Y un poco con la experimentación que tengo yo con Lego, la experimentación que tengo yo con Manual Thinking, sabiendo las peculiaridades de tu equipo. Si es un equipo muy tech, si es un equipo muy teórico, si es un equipo, ¿no? Bueno, pues aquí jugamos con la que más creemos que puede funcionar. Y eso lo aprendemos equivocándonos, que eso también es muy americano, aprender del fracaso, ¿no? Pero lanzándonos, atreviéndonos a, venga, con esto me la voy a jugar y voy a hacer esta dinámica y funciona. Y luego por otra la cajas y dices, no, esta dinámica no ha funcionado, ¿no? Pero hay un mensaje muy, muy mío que co-creé con Magda Teruel, que ahora está en Microsoft. Ella era muy tech, ¿no? Y cuando nos conocimos hicimos un muy buen tándem porque ella era tecnología y yo era personas y un poco de marketing, ¿no? Y dijimos, la tecnología lo hace posible, las personas lo hacen real. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología nos ayuda, ¿no? La tecnología es un facilitador,
pero si las personas no creen en la tecnología, no la saben usar, nadie les ha dicho, incluso en la máquina del café se comenta, han puesto esto porque se quieren cargar a 50 personas. Evidentemente nadie va a usar el Teams, ¿no? Entonces, en estos proyectos en los que las herramientas, la tecnología, bueno, y las personas, cómo se les comunica, ¿no? Y cómo desde arriba, de manera muy transparente, informamos de dónde vamos a llegar y por qué vamos a implementar esta tecnología, por qué vamos a cambiar los procesos. Claro, y de hecho un pequeño apunte, muchos fracasos de transformación digital ahora mismo en empresas, especialmente medianas, pequeñas, pasa por ahí, porque hay un miedo, ¿no?, a esa tecnología y no está bien comunicada, no está bien hecho ese proceso de integración con el talento. Y mucho estrés, aparte del miedo. Sí, sí, porque si el estrés viene también de esa parte del miedo, o sea, que hay detrás de ese estrés, ¿no? También hay miedo a perder, bueno, salir de la zona de confort, perder tu estatus, perder poder también de lo que conoces, lo que no, qué será de mí, a dónde voy, ¿no? Y bueno, ahí nosotros lo que herramienta así concreta de esto, mira, para mí hay dos claves, la comunicación interna, es como de toda la vida del Señor, pero una comunicación interna, y aquí para mí esto es la nueva era, la humanización de la comunicación. Como hacemos hoy así, muy directo, un webinar, dirección general, oye, conéctate con las personas, díselo, un all hands, explícalo sin tapujos, no lo enmascares en una newsletter interna que no lee ni Cristo, porque ya tienes los datos de que esa newsletter la abre el 20% de la plantilla. Consigue conectar con la comunicación y cómo desde la humanización, igual que ha hecho marketing. Pues ahí nos tenemos que poner las pilas desde la comunicación interna, que es como una asignatura pendiente, porque está como en la intranet, ¿no? Sudores fríos, ¿verdad? Años de las intranets. Digital Workplace, ¿no? Ahí hay gente aquí que hace, ¡oh, madre mía!, ¿no? Total, Sí. Horroroso. Yo estos proyectos, cuando los abordo, se me hace aquí un nudo, pero sí, es como menos es más sencillo. Oye, un vídeo, ya está. Una reunión, un evento. ¿No? Los millennials hemos venido a esto, ¿eh? A cargarnos. Una compañía farmacéutica sueca, y ya sabréis el nombre que es, ya lo digo yo, que es Astra, pues yo me encuentro lo que era el tema de revitalizar la fuerza de ventas con la automatización de la fuerza de venta de visitadores médicos a la hora de pasar del papel a lo que era trabajar con computers. Y ese ejemplo lo pongo ahora porque a mí me decían, es que cuando me explicas esto, dice, ya veremos quién va más rápido, con el computer o con mi libretita de toda la vida. Y me retaban a mí si iba a ir más rápido con el papelito. Suerte que ese juego fue cambiando sobre todo con herramientas de gestión del cambio, de interiorización, en aquello de darles un quid pro quo. ¿Qué le doy a él que va a ganar sabiendo que va a perder cosas? Cuando jugamos con este elemento de yo te doy, tú me das y vamos a ver cómo van a cambiar las cosas, ya van a mejor. Porque si no, la gente no es que tenga miedo a cambiar y asumir nuevas cosas con la digitalización, sino que pierden por el camino. Si no, no van a cambiar. Estas nuevas generaciones han entendido muy bien que no se les va a retener en su employer experience solamente con dinero. No va de esto. Esta nueva generación está pidiendo sobre todo recorrido profesional y elementos de promoción. Total, lo que está sucediendo ahora, sobre todo, y te puedo dar un multiinforme de Gallup, y tú has hablado de Randstad, pero Gallup lo ha sacado, y también People Excellent en España, diciendo que el primer criterio que un estudiante universitario a la hora de llegar a una empresa y empezar a trabajar, pide, y es por primera vez, que sea ir a parar a una empresa innovadora. Quiero ir a parar a un sitio donde se me permita aprender y proyectarme. Y el sueldo ya vendrá con esta mentalidad, como comentaba antes, que ha cambiado bastante. Que a nivel teórico, ¿no?, la encuesta de clima todavía sigue hablándose de ello, ¿no? Pero se empieza a hablar ya de que no hay que hacer una encuesta de clima, sino hay que hacer pulsos. Pulsos quiere decir tomarle el pulso a las personas en una escucha activa, en tener monitorizado qué sienten y qué viven a lo largo de su ciclo de vida, que esa es la definición de experiencia del empleado. ¿Pero en qué se traduce esto? Pues en que tú de manera quincenal
vas respondiendo unos cuestionarios no in eternum una vez al año, que era lo que era la encuesta de clima, pues vas respondiendo 5 o 6 preguntas y la propia inteligencia artificial te va lanzando una pregunta u otra en función de la información que considera que necesita para saber el data que necesita recursos humanos en un dashboard. Cada vez hay más tecnologías de estas, os diré algunas así por mencionar, no me llevo comisión de ninguna, son las con las que he trabajado y conozco, Office Vibe, por ejemplo, o Happy Force, Lipsum, bueno, hay bastantes más, pero esas 3 a mí especialmente me gustan mucho. De manera que nos permite tener un dashboard actualizado con qué sienten los empleados, qué está pasando en ese equipo donde hay un liderazgo que está siendo tóxico, muy desalineado con nuestros valores, por qué estamos teniendo tanta rotación en el otro departamento. Esa escucha que hablaba Yolanda al principio, que es imprescindible para saber lo que está pasando en las trincheras, pues necesitamos tenerlo mapeado y eso cada vez hay más tecnologías. Y yo diría, abajo encuesta de clima anual de 70 preguntas, arriba los pulsos, ¿no? Esas preguntas quincenales o más recurrentes, no tan sesudas y que nos ayudan a tener un dato actualizado. En cuanto a la encuesta de pulso que has comentado, sí, saber de qué manera se fomenta que haya total honestidad, total sinceridad y un marco de confianza para que todos los implicados, bueno, pues se expresen de la forma más honesta posible. Porque muchas veces en las empresas se pasan este tipo de encuestas y, bueno, y a veces se contesta con la respuesta que querríamos que el otro escuchara, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde se trabaja? Mira, Àngels, esto en realidad es lo que he dicho antes, es comunicación, es comunicarlo bien, ya está, y por tanto, que la tecnología, que haya con mucha transparencia, que se sepa que es totalmente anónimo, que se enseñe a los managers el dashboard, incluso decir, mira, no hay trampa ni cartón, ¿cómo podemos velar por la confidencialidad de los datos, ¿no? Si yo soy una persona y tengo menos de 25 años, la única de mi departamento, si me monitorizas la edad, sabes quién soy. Entonces, comunicar muy bien esto y sobre todo que la dirección se implique. Pulso, cuando estaba hablando Susana de lo de cómo bajar el clima y subir el pulso, me ha gustado la balanza esa. Y es que al final es eso, es un tema de, porque normalmente en las encuestas de clima, claro, le estamos pidiendo a la gente que dediquen un tiempo a responder, que sean sinceros, que nos cuenten como desde dentro, porque es anónimo, todos estos rollos, y que se abran. Y luego, ¿con eso qué se hace? No se hace nada, muchas veces. La mayoría de las veces... importante esto, Eli. Claro, yo creo que es importante, o sea, aparte de esa comunicación engrascadora, por decir una manera de ¿cómo se dice? De captar, de enganchar a la gente, yo creo que es muy importante el proceso. ¿Qué quiero decir? Comunico que vamos a hacer esto en este tiempo, qué haré con los datos, en cuánto tiempo vas a tener las respuestas, no, se va a dar una información general, o sea, ¿qué va a pasar con lo que yo te estoy contando como trabajadora? O sea, ¿qué vais a hacer con esta información? Bueno, esto lo que nos da es para la continuación de los webinars que vamos a llevar a cabo. Sí. No os perdáis el próximo sobre estrés y cómo trabajar ese estrés desde las organizaciones con Simon Dolan. Agradecer a Pera y a Susana el estar con nosotros aquí y que sigáis conectados con todo lo que hacemos porque los vamos a tener muy cerquita y no solo en nuestros webinars, sino en próximos encuentros. Gracias, Yolanda, por organizar estos saraos, son muy necesarios. Gracias, Yolanda. Sí, gracias por todo. Muchas gracias.